Los escuché en mi propia casa, repartiendo mis bienes con la tranquilidad de quien ya se cree dueño. Entré sin hacer ruido, abrí mi carpeta con pruebas y vi cómo se acomodaban en la sala, como si yo fuera un mueble más. No grité, no lloré. Solo los miré uno por uno y solté despacio. Si quieren algo, hablen con mi abogado. Ahí se les cambió la cara, porque entendieron que yo ya no era la abuela fácil de manipular, y que esa noche empezaba un juego que yo iba a terminar. Y te lo prometo, lo que hice después no fue un susto. Fue una lección que les dolió donde más les importaba. Si alguna vez sentiste que tu familia te ve como cajero automático o como si ya no tuvieras voz, suscríbete ahora, porque aquí vas a escuchar historias reales de abuelas que se levantan, ponen límites y recuperan su dignidad sin perder la calma. Y si hoy necesitas fuerza para decir basta, quédate conmigo. Ahora déjame contarte qué fue exactamente lo que escuché detrás de esa puerta. ¿Y por qué supe que tenía que actuar antes de que me borraran en vida? Yo no debía haber vuelto tan temprano. La puerta de mi casa estaba entornada, como si alguien la hubiera dejado así por costumbre o por confianza. Y entonces escuché las voces, claras, cómodas, sentadas donde siempre se han sentado cuando vienen a verme. «La casa se vende, ¿no?», dijo una voz de mujer segura, como si estuviera hablando de un mueble viejo. Me quedé quieta, con la mano en el picaporte. Mi corazón no latía rápido, latía pesado, como si de repente hubiera entendido algo que no quería entender. No todo. A ver, la casa se vende y ya. Lo demás se reparte, respondió Luis, mi hijo del medio. El mismo que toda la vida me ha pedido un favorcito, el mismo que dice que me cuida, pero siempre termina cuidando su bolsillo primero. ¿Y el terreno? ¿Quién lo agarra?, preguntó Javier, mi hijo mayor, con esa voz fría de quien vive lejos y cree que los problemas se arreglan con números. Javier casi nunca viene, pero cuando viene, siempre tiene prisa y siempre tiene opinión. Pues como quede en el papel, dijo la mujer otra vez. Claudia, mi nuera, la que organiza todo, la que siempre habla como si la casa fuera una oficina y yo fuera una firma pendiente. Hubo un silencio breve. Y luego, como si fuera lo más normal del mundo, Claudia soltó. Cuando ella ya no esté, no podemos perder tiempo. Hay que dejarlo listo desde ahorita. Yo apreté los labios. Cuando ella ya no esté. Ni mamá, ni doña Rosa, ni mi suegra. Ella, como si yo fuera una sombra en el pasillo. Por eso tenemos la... Luis bajó la voz, como si la palabra pesara. La procuración. Para ayudarla. Y la dijo como quien muestra una llave. Exacto. Claudia respondió rápido. Con eso ya se puede mover todo. Es cuestión de que firme lo que vamos a traerle. Así se evita el pleito después. Yo sentí un frío en la nuca. No estaban hablando de prevenir, estaban hablando de decidir. Y lo decían en mi propia sala, en mi propia casa, con una tranquilidad que me dolió más que cualquier grito. Me quedé detrás de la puerta, respirando despacio, escuchando cómo repartían mi vida como si ya les perteneciera. Yo seguía ahí, pegada a la pared, como si mi espalda pudiera volverse parte del yeso. La voz de Claudia no bajaba. Al contrario, se iba creciendo, como cuando alguien se acostumbra a mandar. Mira, es simple, decía. Si firmamos el testamento como lo planteamos, ya no hay discusiones después. Cada quien sabe lo que le toca y punto. La palabra testamento me atravesó como un golpe seco. No era un papelito, no era organizar, no era por si acaso. Era poner mi nombre al final de una hoja que otros ya habían repartido por mí. Y tú, Javier, no empieces con que yo no quiero problemas, le soltó ella. Tú siempre te lavas las manos porque vives lejos, pero luego sí quieres tu parte, ¿verdad? Javier soltó una risa cortita, sin gracia. No es mi estilo pelear, Claudia, pero tampoco soy tonto. Si vamos a hacer esto, que quede claro. Esto, como si fuera un trámite de oficina, como si la que respiraba detrás de esa puerta no fuera su madre.
Luis carraspeó. Mamá confía en mí. Yo soy el que la ayuda. Yo veo lo del banco, lo de los pagos, lo del alquiler del local. Con la procuración todo es más fácil. Otra vez esa palabra. Procuración. La decían como si fuera una cuerda amarrada a mi cintura, una cosa que me podían jalar cuando quisieran. Exacto, insistió Claudia. La procuración es para ayudarla, pero también para que no nos haga perder tiempo. Ya está grande. Se le olvida, se confunde. Hay que cuidarla. Me mordí la lengua. Yo no me confundía. Yo no me olvidaba. Yo recordaba cada recibo, cada noche sin dormir, cada peso que me costó esa casa donde ellos ahora hablaban de vender como quien vende un sillón. Lo que hay que hacer es llevarle el testamento ya listo, dijo Claudia, como si estuviera dictando una receta. Le decimos que es para evitar pleitos, que es por su tranquilidad y que firme. Si se pone difícil, Luis, tú la convences. Tú eres su hijo. Luis soltó un sí, bajito. Un sí que me dio vergüenza por él. Yo cerré los ojos un segundo, y en ese segundo entendí la verdad completa. No estaban evitando brigas. Estaban tomando el mando mientras yo seguía viva. Me querían sentada, agradecida, callada y firmando. Mi mano tembló sobre el picaporte, no por miedo, por rabia. Respiré hondo. Y me dije algo que nunca me había dicho en mi vida. No voy a discutirles la herencia. Voy a quitarles la herramienta. Y que firme, terminó Claudia, con esa seguridad que me daba ganas de abrir la puerta de un golpe. Si se pone difícil, Luis, tú la convences. Tú eres su hijo. Luis respondió bajito, casi como un niño regañado. Sí, yo le digo. Javier soltó un suspiro, como si esto le cansara antes de empezar. Nada más no vayan a armar un drama, dijo. Que sea rápido. Yo apreté el picaporte con fuerza. Me ardieron los ojos, pero no de tristeza, de coraje. Porque en esa frase entendí el lugar que me estaban dando. Estorbo, trámite, firma. Mamá no entiende estas cosas, siguió Luis. Para eso estoy yo. Con la procuración puedo, ya sabes, mover lo necesario. Claudia aprovechó como si le hubieran abierto la puerta que ella quería. Exacto. Con la procuración ya tenemos el control de lo urgente, lo del banco, lo del local, lo de los pagos. Y con el testamento, ya queda todo amarrado como debe ser. Como debe ser. Como si yo no tuviera voluntad. Como si el simple hecho de estar viva fuera un accidente que estaba estorbando el reparto. Me quedé inmóvil, escuchando cómo ensayaban el guión completo. Le dices, mamá, es lo mejor, ordenó Claudia. Ya tienes edad, que no te compliques. Y si se pone sentimental, le dices, es para que estés tranquila. Javier se rió por la nariz. Y si pregunta por qué tan pronto, le decimos la verdad, pero bonita, respondió Claudia, que es para evitar pleitos cuando, ya saben, cuando pase lo inevitable. Sentí un vacío en el estómago, no por miedo a morir, por la frialdad con la que ya me habían enterrado en su conversación. Mi mente se fue, sin querer, a todas las veces que ayudé. La primera vez que Luis se quedó sin trabajo y yo pagué meses de renta. La vez que Claudia dijo que solo necesitaban un empujoncito, y yo puse mi firma para que compraran el coche. Las veces que Javier llamó desde lejos pidiendo que yo resolviera porque él no podía venir. Y ahí, detrás de esa puerta, lo vi claro. Esa procuración no era una ayuda. Era la puerta por donde se metían a mi vida. Y ahora querían usarla para ponerme un testamento en la mano y empujarme a firmar. Yo respiré lento. Me limpié una lágrima que ni sabía que había salido y me dije, con una calma que me sorprendió, no voy a discutirles la herencia. No voy a suplicar respeto. Voy a quitarles el poder en la raíz. Y di un paso hacia atrás, despacito, para que no me oyeran. Ya no era una abuela espiando. Era una mujer decidiendo. Me separé de la puerta con cuidado, como si el piso pudiera delatarme. Del otro lado seguían hablando, incluso riéndose, y esa risa me acompañó por el pasillo como un insulto.
Caminé despacio, mirando mi propia casa con otros ojos. Las fotos en la pared. Javier de niño con su uniforme escolar, Luis con los dientes chuecos y una sonrisa enorme, y yo en medio, siempre yo, sosteniéndolos en las imágenes como los sostuve en la vida real. La sala donde ahora repartían mis bienes era la misma donde les serví café cuando no tenían para el pan. Entré a mi cuarto y cerré la puerta sin hacer ruido. Abrí el cajón donde guardo lo que de verdad importa: papeles, recibos, copias, notas escritas a mano. No eran cosas viejas, eran pruebas de que yo había vivido, trabajado y construido. Busqué la carpeta más gruesa, la de tapas duras. La saqué y la puse sobre la cama. La abrí solo un poco, lo suficiente para ver que ahí estaba lo que necesitaba: documentos, carpetas internas y ese orden que a mí me daba calma cuando todo lo demás se caía. Respiré hondo. Sentí las manos frías, pero la cabeza clara. Me acomodé el cabello frente al espejo, no por vanidad, sino para recordarme quién era. No era una sombra detrás de una puerta. No era un trámite. Yo era Rosa Martínez, y esa casa seguía siendo mía. Apreté la carpeta contra el pecho y salí de nuevo al pasillo. Las voces seguían ahí, confiadas, como si ya hubieran ganado. Cada paso que daba se sentía pesado, pero también firme. Antes de cruzar la sala, me dije por dentro sin temblar: primero les quito la herramienta, luego veré quién merece mi respeto. Entré a la sala con la carpeta apretada contra el pecho. No hice ruido. No anuncié nada. Solo caminé hasta quedar frente a ellos. Los tres se quedaron en silencio, como si de pronto recordaran que yo existía. Claudia fue la primera en reaccionar. Se acomodó en el sillón con esa sonrisa de «todo está bajo control», la misma que usa cuando habla de cuentas, de papeles, de lo que conviene. Luis evitó mirarme directo, jugando con las manos. Javier levantó apenas la barbilla, frío, como si estuviera viendo una negociación. Yo dejé la carpeta sobre la mesa, despacio, y abrí el broche. «Así que, ¿ya estaban decidiendo?», pregunté, con la voz firme, ni alta, ni temblorosa, firme. Claudia soltó una risita nerviosa. «Suegra, no es lo que piensas. Solo estábamos hablando, ya sabes, por si acaso, para que no haya problemas después». «Ajá», dije, sin discutirle la frase. «¿Y esto?». Metí la mano en la carpeta y saqué el papel doblado, ese documento que ellos nombraban como si fuera una llave, la procuración. Luis abrió la boca, como si fuera a explicarme, pero Claudia se adelantó, rápida. «Eso es para ayudarte, Rosa, para que no te preocupes por trámites. Tú misma lo quisiste, ¿te acuerdas?». Yo lo miré a los ojos, sin prisa, y luego miré a Luis. «¿Esto les hizo creer que ya mandaban?», pregunté, señalando el papel. Luis tragó saliva. «Mamá, es para que no batalles. Con eso puedo mover lo del banco, lo del local, los pagos. Te estoy ayudando». «Ayudándome», repetí, como si probara la palabra en la lengua. Claudia se inclinó un poco hacia mí, con tono dulce, casi maternal. «Mira, no te alteres. Nadie te está quitando nada. Solo queremos que todo esté en orden por tu bien». Yo bajé la vista al papel otra vez, y por un segundo pensé en cada ayuda que me pidieron, cada vez que firmé confiando, cada vez que me dijeron «es lo mejor». Levanté la mirada. Pues hoy se acaba esa ayuda. Y sin levantar la voz, sin darles espacio para otra excusa, rasgué la procuración en 2, luego en 4, luego en pedazos más pequeños, hasta que el papel dejó de parecer importante. Los pedacitos cayeron sobre la mesa como confeti triste. Nadie habló. Solo se escuchó mi respiración, tranquila, mientras ellos me miraban como si acabara de romperles el piso bajo los pies. El silencio fue tan pesado que hasta Claudia parpadeó lento, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Luis miraba los pedazos de papel sobre la mesa con la boca entreabierta. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró, como si yo hubiera roto algo sagrado. Yo no respondí de inmediato.
Me senté despacio, sin pedir permiso, frente a ellos, y dejé la carpeta cerrada a mi lado, como quien deja un arma sobre la mesa. Claudia recuperó el aire primero, sonrió, pero ya no era la sonrisa cómoda, era una sonrisa de emergencia. Rosa, estás exagerando, eso no se rompe así. Además, tú misma nos diste esa procuración. Si te sientes mal, lo hablamos con calma, pero no hagas un escándalo. ¿Escándalo? Dije suave. El escándalo es que hablaran de mi vida como si yo ya estuviera enterrada. Javier cruzó los brazos, frío. A ver, mamá, no te pongas dramática. Nadie dijo nada malo. Solo estamos pensando en el futuro. Es normal. Yo lo miré fijo. ¿Normal para quién, Javier? Para el que vive lejos y aparece solo cuando hay números. Javier apretó la mandíbula, pero no respondió. Luis intentó ponerse del lado bueno, el de siempre. Mamá, ¿de verdad? Claudia solo quería evitar pleitos. Ya sabes cómo son las familias. Luego se pelean por todo. Si ensures un papel, todos tranquilos. Claudia aprovechó la palabra papel como si fuera la cuerda que necesitaba. Exacto. Mira, no tienes por qué romper nada. Nosotros ya lo teníamos pensado. Incluso... Se le escapó sin querer, rápido. Incluso ya teníamos el documento listo para que tú lo firmaras. Luis volteó a verla, y en su cara vi pánico. Claudia había dicho más de la cuenta. Yo levanté una ceja. ¿El documento listo? Claudia tragó saliva. Intentó corregir, pero ya era tarde. Bueno, un borrador, algo, para que veas cómo quedaría. Nada más. No es para quitártelo, es para ayudarte, para que tú no batalles. Claro, dije, y mi voz salió tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Un testamento para ayudarme. Luis bajó la mirada. Mamá, es que... Si tú lo firmas, ya no hay problemas después. Nadie te va a estar molestando. ¿Molestando? Repetí. Luis. Lo que ustedes llaman molestia es mi voz. Claudia intentó tocarme el brazo con ternura falsa, como si yo fuera una niña asustada. Suegra, estás cansada, no has comido. Mejor descansa y mañana lo hablamos. Te lo prometo, todo es por tu bien. Yo retiré el brazo sin brusquedad, pero con límite. No me confundan con cansancio, dije. Hoy estoy más despierta que nunca. Y vi cómo sus ojos buscaban una salida, porque ya no tenían la procuración, pero todavía creían que podían manejarme con palabras. Yo dejé que ese silencio se estirara un segundo más. No por crueldad, por control. Porque durante años, en esa misma sala, yo había sido la que cedía primero. Claudia carraspeó, intentando recuperar el mando. Rosa, ¿de verdad? Estás tomando esto muy personal. Nadie te está deseando nada malo. Solo queremos que cuando llegue el momento, no haya caos. Tú sabes cómo es la gente. Sí, dije. Ya vi cómo es la gente. Luis se inclinó hacia mí, con esa cara de «no hagas esto». Mamá, por favor, no hagas más grande el problema. Si quieres, rompemos el borrador. Lo tiramos, ya. Pero no nos cortes así. Somos tu familia. La palabra familia me sonó hueca. Javier habló sin mirarme, como si estuviera hablando de un asunto de oficina. Mamá, lo único que digo es que esto se puede arreglar. No hace falta hacer locuras. Yo respiré hondo. Abrí la carpeta, no para mostrarles todo, sino para que vieran que yo también tenía papeles, que yo también sabía. Saqué una hoja en blanco, la puse frente a ellos y tomé la pluma que Claudia tenía sobre la mesa, como si fuera su territorio. Miren, dije, desde este momento, cualquier cosa que tenga que ver con mi herencia, con mi casa, con mis bienes, no se habla aquí, ni detrás de puertas, ni con sus borradores. Claudia frunció el ceño. ¿Y entonces cómo? Yo levanté la mirada y la sostuve. Si quieren hablar de herencia, háblenlo con mi abogado. Luis se quedó helado. Tú...
¿Abogado? Javier alzó las cejas, por primera vez mostrando algo que no era indiferencia. Claudia se acomodó en el sillón, intentando sonreír, pero ya no le salía. Su voz salió más aguda. ¿Qué abogado, Rosa? ¿Desde cuándo? Yo no contesté la pregunta, porque si contestaba, les abría una puerta, y yo acababa de cerrar todas. El que necesito, dije simplemente. El que me va a escuchar a mí, no a ustedes. Luis tragó saliva. Mamá, eso cuesta. Eso es exagerado. Exagerado es que ustedes ya tuvieran mi testamento listo, respondí, sin levantar la voz. Claudia abrió la boca y la cerró, porque entendió que esa frase la dejaba desnuda. Yo me puse de pie, tomé mi carpeta y la abracé contra mí como quien carga algo valioso. Se acabó, dije. De aquí en adelante, mi firma no sale para nadie, y mi vida no se reparte en mi sala. Y vi lo que necesitaba ver, ese segundo en que los tres entendieron que algo se les había ido de las manos, que quizá yo ya había hecho más de lo que pensaban, que quizá ya era tarde. Ahí, en su cara, se les borró la seguridad. Si te gustan historias donde una abuela pone límites de verdad, dale like y suscríbete. No esperé a que contestaran. No esperé a que se disculparan. Las disculpas, cuando llegan tarde, suenan como negocio. Me di media vuelta y caminé hacia el pasillo. A mis espaldas escuché a Luis levantarse. «Mamá, espérate», dijo, con esa voz de urgencia que solo usa cuando siente que pierde algo. Claudia también se paró, más rápido de lo que yo imaginaba. «Rosa, no te vayas así. Tenemos que hablar como adultos», soltó, intentando recuperar su tono de «yo mando». Yo me detuve en seco y volteé apenas lo suficiente para que me vieran el rostro. «Ya hablé», dije, «y ahora voy a hacer». Regresé un paso a la sala, no para discutir, sino para que me escucharan con claridad. Primero, hoy mismo cambio las cerraduras, las de esta casa, mi casa. Luis abrió los ojos. «¿Qué? ¿Por qué?» «Yo tengo llave. Soy tu hijo». «Justamente», respondí. «Porque tú tienes llave». Claudia se llevó una mano al pecho, como ofendida. «¿Nos vas a tratar como delincuentes?» «No», dije. «Los voy a tratar como gente que no respetó límites». Javier soltó una exhalación, molesto. «Mamá, eso es exagerado». Exagerado fue escucharlos repartirse mi vida detrás de una puerta, contesté, y mi voz no tembló. Abrí la carpeta, saqué una lista sencilla que yo misma había escrito en una hoja. Nombres, cuentas, autorizaciones, trámites. No se las enseñé completa, solo la leí para mí, y para que entendieran que yo ya estaba un paso adelante. Segundo, a partir de hoy cancelo cualquier acceso o autorización que tengan para ayudarme. Lo del banco, lo del local, lo de pagos, lo de inversiones, todo. Luis se quedó rígido. Pero, ¿y quién lo va a hacer? Yo, dije, y quien yo decida. Claudia intentó acercarse, bajando la voz, como si quisiera convencerme en secreto. «Rosa, estás actuando por enojo. Luego te vas a arrepentir. Déjanos por lo menos lo del local, para que no te compliques». Yo la miré directo. «Me complicaron ustedes cuando creyeron que podían usar mi firma». Javier habló con frialdad. «¿Y qué? ¿Nos vas a bloquear y ya?» Yo asentí despacio. «Sí, porque no es castigo, es consecuencia». Y vi el primer pánico real en Luis. El pánico práctico, el de perder el volante. Ya no era la abuela sensible, era la dueña que corta accesos. Me giré otra vez hacia el pasillo. Esta vez no había marcha atrás. Esa misma noche no fue una amenaza, fue movimiento. En cuanto ellos se quedaron mudos, yo tomé mis llaves y salí. No hice escena, no les di el gusto de verme temblar. Fui directo con un cerrajero que conocía desde hace años, un hombre serio que no pregunta de más. Cuando regresé, el sonido de las cerraduras nuevas fue como un portazo limpio. Un hasta aquí que no necesitaba gritos. Luis me siguió a unos pasos, desesperado.
Mamá, por favor, ¿me vas a dejar afuera? Yo vengo a cuidarte. No, Luis, le dije. Tú vienes a controlar. Claudia intentó su último truco, el de hacerse víctima. Rosa, estás rompiendo la familia por dinero. Me detuve, la miré con calma y respondí. Ustedes la rompieron cuando hablaron de mi muerte como si fuera un trámite. Saqué el teléfono y frente a ellos cancelé lo que podía en ese momento. Luego lo dije en voz alta para que no hubiera dudas. El convenio médico que pago se termina. La ayuda del carro se termina. Las cuentitas que yo cubro para que respiren se terminan. Luis se puso rojo. Pero mamá, ¿y nosotros qué? Ustedes trabajan, se hacen responsables, como adultos, dije. Javier dio un paso atrás, incómodo, como si por primera vez se diera cuenta de que esto no era una conversación, era una decisión. Mamá, estás siendo dura. Estoy siendo justa, respondí. Dura era la forma en que me estaban enterrando viva. Tomé mi carpeta, la abracé y caminé hacia mi cuarto. Antes de cerrar la puerta, los miré por última vez. Y escúchenme bien. Esto no termina aquí. Ellos se quedaron quietos, sin saber qué decir, como si hubieran perdido el mapa. Yo bajé la voz, casi como un secreto que se clava más hondo. Y créeme, lo que hice al final con esa herencia, no te lo vas a creer. Cerré la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, en mi propia casa, sentí silencio. La mañana siguiente, mi casa ya no parecía la misma. No por las cerraduras nuevas, sino por el aire, como si cada pared hubiera escuchado lo mismo que yo, y ahora esperara el siguiente golpe. No pasó ni una hora cuando empezaron las llamadas. Rosa, calma, dijo mi cuñada con voz suave. No te vayas a enfermar por corajes. ¿Enfermarme? Respondí, mirando el teléfono como si fuera ajeno. Me enferma más que me borren en vida. Ay, Rosa, insistió. Es por tu bien. Ellos solo quieren evitar problemas después. Tú sabes cómo son las familias. Por tu bien. La primera vez que lo escuché pensé que era preocupación. La tercera vez ya me sonó a libreto. A mediodía tocaron la puerta. No era Luis, no era Claudia. Era una vecina y una prima lejana que casi nunca venía, pero que ahora aparecía como si mi vida fuera reunión comunitaria. Rosa, mija, no te pongas así, dijo la prima, entrando sin esperar invitación. Ya estás grande. No te conviene cargar corajes. Ahí sentí el golpe. No lo dijeron con mala intención, lo dijeron con esa falsa ternura que te empuja a rendirte. ¿Ya estoy grande para qué?, pregunté. ¿Para que decidan por mí? La vecina levantó las manos como pidiendo paz. No, no, no. Nadie decide. Solo están pensando en el futuro. Y tú sabes, a tu edad lo mejor es dejar todo arreglado. A mi edad, otra vez. Me quedé callada, mirando sus bocas moverse, escuchando la misma idea repetida con palabras distintas. Calma, por tu bien, no hagas escándalo, ya estás grande. Y yo entendí que no venían a preguntarme cómo estaba. Venían a empujarme a volver a ser la misma Rosa de siempre, la que cede para que los demás estén cómodos. Sonreí apenas, por educación, pero por dentro me ardía. Gracias por preocuparse, dije. Ya los escuché. Y mientras ellas seguían hablando, yo pensaba una sola cosa. Esto no es casualidad. Alguien los mandó. Alguien les puso las frases en la boca. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Pero mi cabeza no. Me senté en la orilla del sillón, mirando la puerta como si todavía pudiera escuchar a Claudia del otro lado. Me dio por reír, una risa seca, de pura incredulidad. ¿Cuántas veces abrí esa puerta con un plato en la mano? ¿Cuántas veces los recibí como si fueran niños, aunque ya peinaran canas? Recordé a Luis llegando con los ojos rojos, diciendo que solo este mes necesitaba ayuda. Y yo, sacando dinero del sobre sin preguntar demasiado, porque era mi hijo. Recordé a Claudia con voz dulce, pidiéndome un empujoncito
para el carro, prometiendo que luego me lo pagaban. Recordé a Javier llamando desde lejos, con la prisa en la voz. «Mamá, tú sabes, resuélvelo tú, por favor». Yo resolvía todo, y por eso todos creían que yo siempre iba a resolver también esto. Mi dignidad, mi silencio, mi firma. El teléfono volvió a sonar. Otra tía. «Rosa, no te me vayas a poner rebelde», dijo. «Mira, hija, ellos solo están pensando en el futuro. Es por tu bien. Tú ya tienes edad, ya no te compliques». Me quedé congelada. «¿Perdón?», dije. Ella siguió, como si estuviera leyendo. «Es mejor dejar todo arreglado, para que no haya pleitos después. Tú tranquila, mija. Firma y ya». Yo colgué sin despedirme. Me quedé viendo la pantalla apagada, y entonces lo noté con claridad, como si alguien me hubiera echado agua en la cara. Era la misma frase. No parecida. No más o menos. La misma idea, el mismo orden, el mismo tono. Por tu bien. Ya tienes edad. Para evitar pleitos después. Firma y ya. Sentí una mezcla rara, tristeza y coraje. Porque una cosa es que hablen mal de ti. Otra cosa es que te armen una campaña para que tú misma te entregues. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana. Afuera seguía el mundo, el camión pasando, un perro ladrando, gente comprando pan, y yo ahí, en mi sala, sintiéndome como el tema del día en boca de todos. Apreté los puños y me dije, no, no me van a empujar con palabras prestadas. Si todos repetían lo mismo, era porque una sola persona estaba moviendo los hilos, y yo iba a descubrir quién. No esperé a que me buscaran otra vez. Esta vez fui yo. Abrí mi lista mental de los que habían llamado y tocado la puerta. Mi cuñada, la tía, la prima, la vecina, todos con el mismo tono, todos con la misma idea, y todos diciendo, por tu bien, como si fuera una contraseña. Marqué primero a mi cuñada. Oye, le dije sin rodeos. ¿Quién te dijo que me llamaras? Ay, Rosa, nadie me dijo, contestó rápido. Yo solo... No, la corté, sin gritar. Dime la verdad, ¿quién te lo pidió? Hubo un silencio, y luego una frase que me confirmó todo. Pues, Claudia. Ella me dijo que estabas alterada, que te calmaras, que no fueras a hacer una tontería. Mi estómago se apretó, pero mi voz salió pareja. ¿Y qué te dijo exactamente que me dijeras? Que era por tu bien, que ya tienes edad, que lo mejor era arreglar todo desde ahorita para evitar pleitos. Ahí estaba, otra vez, el mismo guión. Colgué y marqué a mi tía. Tía, le dije, ¿quién te contó lo que pasó? Mija, pues tu nuera... Claudia me habló muy preocupada. ¿Preocupada por mí o por lo que yo les corté? Pregunté, y mi propia pregunta me dolió. La tía se hizo la ofendida. Ay, Rosa, no pienses mal. Solo dime, insistí. ¿Claudia te pidió que me dijeras lo de «por mi bien»? Y la tía soltó un «pues sí», como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé quieta, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de vergüenza y furia. No por mí, por la bajeza de querer convertirme en la viejita confundida ante todos. Fui a la casa de mi vecina, la que había venido a aconsejar. No quería pelear, quería confirmación cara a cara. «Vecina», le dije en la puerta, «¿quién te pidió que vinieras ayer?» Ella bajó la mirada. «Claudia, me dijo que te estabas poniendo difícil, que estabas, ya sabes, muy sensible». Sensible. Esa palabra era otra forma de decir manipulable. Asentí despacio. Ya no necesitaba más llamadas. Ya no necesitaba más pruebas. La que había sembrado el discurso, la que movía a la familia como piezas, la que quería que todos me repitieran lo mismo hasta que yo cediera, era ella, Claudia. Volví a mi casa con los labios apretados, y mientras cerraba la puerta con llave, mi llave, solo mía, pensé algo que me dio escalofríos. Si Claudia había logrado esto en un día, ¿qué más habría estado moviendo sin que yo lo notara?
Me quedé un rato con la bolsa del mandado en la mano, parada en la cocina sin desempacarla. Escuchaba el tic-tac del reloj como si contara algo más que tiempo. No era solo que Claudia hubiera hablado, era que lo hizo con método, con prisa, con intención. Me senté a la mesa y abrí mi carpeta, no para hacer cuentas, sino para ordenar mi cabeza. Porque cuando una mujer te quiere aislar, lo primero que hace es pintarte como la loca, la viejita, la exagerada. Y cuando todos te lo repiten, te empiezas a preguntar si de verdad estás viendo cosas. Pero yo lo escuché, con mis propios oídos, en mi propia casa. Pensé en Claudia, siempre bien peinada, siempre con su agenda, siempre resolviendo. La gente la aplaudía porque decía, yo cuido a Rosa, yo la apoyo. Y ahora entendía el precio. Para cuidarme, primero tenía que dejarme sin voz. Luis era fácil de leer. Mi hijo no planea, mi hijo se acomoda. Él solo repetía lo que le convenía y lo que Claudia le soplaba. Pero Claudia quería algo más que comodidad. Quería el control completo, el control de mi firma, el control de mi casa, el control de lo que yo había construido con mis manos. ¿Y Javier? Javier me dolía de otra manera, porque su silencio era un permiso. El permiso del hijo que se hace el neutral para no ensuciarse, pero igual estira la mano. Me recargué en la silla y miré hacia la sala, hacia esa puerta donde todo empezó. Me entraron ganas de llorar y las dejé, no por debilidad, sino porque uno también necesita soltar el veneno para poder pensar. Cuando se me calmó la respiración, lo dije en voz baja, como un juramento. No me van a encerrar en el papel de pobre viejita. Y entonces me dio miedo. No un miedo chiquito, sino ese miedo que te dice, si Claudia pudo mover a todos en un día, puede intentar algo más grande mañana, puede inventar historias, puede decir que yo estoy mal, puede buscar que alguien me presione otra vez. Me levanté, fui al cajón y guardé la carpeta en un lugar más seguro. Miré la puerta principal y revisé la cerradura nueva. La giré 2 veces, escuchando el clic con atención. La casa quedó quieta. Y en esa quietud, el vacío se sintió más grande que nunca. Fue ahí cuando entendí. Hoy no solo me estaban peleando una herencia, me estaban peleando mi lugar en el mundo. Me serví un café, aunque ya no tenía ganas. Era más bien para tener algo caliente entre las manos, como si eso pudiera sostenerme por dentro. La casa estaba en orden, pero yo me sentía desacomodada. Me quedé mirando la mesa donde, horas antes, cayeron los pedazos de la procuración. Ahí mismo, mi familia había hablado de mí como si yo fuera un final inevitable, y no una mujer viva. Quise llamar a Javier. Quise decirle, ¿en qué momento te pareció bien? Quise llamar a Luis. Quise preguntarle, ¿de verdad ibas a ponerme un testamento enfrente? Pero me detuve, porque ya sabía lo que me iban a responder. Frases, justificaciones, no era así, lo entendiste mal. Y por primera vez en mucho tiempo me di permiso de sentirme sola sin correr a arreglarlo. La tarde cayó despacio. La luz cambió de color en la sala. El ruido de la calle se fue apagando. Y yo ahí, con mi café frío, pensando en una cosa simple. ¿Cómo se protege una mujer cuando todos quieren empujarla? Se me apretó el pecho. No por miedo a ellos, sino por el peso de entender que a veces la familia es el primer lugar donde te quieren quitar el suelo. Me levanté, revisé la puerta, la cerradura, las ventanas. Me metí a mi cuarto, abrí la carpeta y la volví a cerrar, como para recordarme que yo todavía tenía control de algo. Y entonces sonó el teléfono. No era un número guardado con tía o vecina. Era un número de esos que casi nunca llaman, de esos que traen pasado. Lo vi parpadear en la pantalla y sentí un nudo en la garganta. Contesté despacio. ¿Bueno? Del otro lado, una voz joven, firme, con fuego. «Abuela Rosa, soy yo, Mariana». «¿Mariana?», dije, y la voz se me quebró un poquito sin querer. «¿Eres tú?». «Sí, abuela», contestó ella y venía encendida. Me enteré de todo. Me lo contaron como si tú fueras la que hizo algo malo.
¿Y sabes qué? Me dio coraje, mucho. Me apoyé en el borde de la cama. Sentí raro escuchar mi nombre en una voz que no traía chantaje, ni por tu bien, ni esa lástima que te reduce. ¿Quién te dijo?, pregunté. Mi mamá, y también una tía. Y todos repiten lo mismo, abuela. Calma, ya estás grande, es por tu bien. Mariana soltó una risa sin humor. Eso no es cariño, eso es presión. Yo cerré los ojos. Era como si ella hubiera estado en mi sala escuchándolo todo. «Mija», susurré. Yo les corté todo. Cambié cerraduras. Cancelé accesos. Y les dije que hablaran con mi abogado. «Hiciste bien», respondió sin dudar. Yo me quedé callada un segundo, porque esa frase me dio un alivio que no esperaba. Y entonces confesé, bajito, como si me diera vergüenza decirlo en voz alta. «No tengo abogado, Mariana. Fue un bluff. Lo dije para que me dejaran en paz». Del otro lado no hubo juicio. No hubo «¡Ay, abuela!». Hubo respeto. «Abuela, escucha», dijo con firmeza. «No fue un bluff. Fue inteligencia. Tú pusiste un límite. Y te funcionó porque ellos te estaban midiendo. Y tú les demostraste que sigues mandando sobre tu vida». Sentí un nudo en la garganta. «Pero me da miedo equivocarme», admití. «Que luego digan que estoy loca, que me estoy peleando por nada». «No estás loca», me cortó. «Te estaban borrando en vida. Eso es violencia, abuela. No de golpes, de dignidad. Y eso no se negocia». Me quedé sin aire un segundo. Nadie me había hablado así, tan claro, tan de mi lado. «¿Qué hago, Mariana?», pregunté al fin con la voz ya abierta. «Dime por dónde empiezo». Y ella respiró hondo, como si ya tuviera el camino en la cabeza. «Te voy a decir paso por paso», prometió. «Pero primero, abuela, mírame con el corazón. No estás sola». «¿Sí?». «Apunta, abuela», dijo Mariana, y escuché cómo acomodaba algo del otro lado, como si ya estuviera en modo serio. «No necesitas pelear con ellos. Necesitas blindarte». «Te escucho», respondí, agarrando la pluma con la mano que todavía me temblaba un poco. «Primero, mañana mismo vas a buscar ayuda legal. Puede ser un abogado de confianza o la defensoría. Lo importante es que sea alguien que te escuche a ti, no a ellos». «¿Y qué les digo si me preguntan?», pregunté. «Nada, no les debes explicaciones. Solo repite lo mismo. Se ve con mi abogado. Punto». Yo tragué saliva. «¿Y lo del testamento?», dije bajito. «Me da miedo firmar algo mal». «Por eso no firmas lo que ellos traen», me cortó. «Tú haces el tuyo, a tu manera. Y con esto claro, tu voluntad vale porque estás viva y estás consciente. Nadie puede venir a administrarte como si ya no existieras». Respiré hondo. Sentí una calma pequeña, como una lámpara encendiéndose. «Segundo», continuó, «deja todo por escrito, no con palabras bonitas, abuela, con reglas. ¿Qué tienes? Casa, local, cuentas, todo. Y que quede claro quién decide mientras tú vivas. Tú». «Ellos dicen que es para evitar pleitos», murmuré. «Eso es mentira», dijo sin dudar. «Si fuera para evitar pleitos, te preguntarían qué quieres tú. Lo que quieren es que tú firmes y ellos manden». Me dolió escucharla tan directa, pero también me liberó. «Tercero, puedes poner condiciones simples. Que nadie mueva nada sin tu autorización, que nadie tenga acceso si tú no lo decides. Y lo más importante, abuela». Yo me incliné hacia el teléfono. «¿Qué?». Mariana bajó un poquito el tono, como si me estuviera cuidando el corazón. «Nadie toca nada mientras tú estés viva. Nadie reparte, nadie vende, nadie decide. Si te respetan, te acompañan. Si no te respetan, se quedan afuera». Sentí un escalofrío, porque esa frase era la verdad que yo necesitaba oír. «Y si te presionan», agregó, «tú no discutes, tú repites, con mi abogado. Y cuelgas, no entras al juego». Yo asentí, aunque ella no me viera. «Mariana, gracias». Se me salió.
No me des las gracias, abuela, dijo. Solo prométeme una cosa. Mañana das el primer paso. Yo te ayudo a encontrar dónde, a quién llamar, qué llevar. Pero tú no vuelves a bajar la cabeza. Se me apretó la garganta. Y por primera vez, desde que escuché esa conversación detrás de la puerta, sentí que alguien me estaba agarrando la mano de verdad. Te lo prometo, dije, y la voz me salió más bajita de lo que quería. Mañana doy el primer paso. Eso, abuela, respondió Mariana, y pude sentir su alivio. Y si vuelven a presionarte hoy, no discutas. Me marcas. ¿Sí? Sí, susurré. Hubo un silencio pequeño, de esos que no incomodan, de esos que abrazan. Te quiero, abuela, dijo ella al final sin adornos. Yo cerré los ojos. Esa frase me rompió por dentro, pero no como me rompieron ellos. Me rompió como se rompe el hielo cuando por fin sale el agua. Yo también te quiero, mija, alcancé a decir. Gracias por verme. Siempre, respondió. Descansa. Y mañana, juntas, aunque sea por teléfono. Está bien. Colgué. Y ahí, en cuanto la pantalla se apagó, me quedé mirando mis manos como si no fueran mías. Me temblaban, no de miedo a mi familia, sino por el cansancio de tantos años creyendo que tenía que aguantar para que todo estuviera bien. Me salió el llanto, callado. Me tapé la boca para que nadie lo oyera, como si todavía tuviera que cuidarme de ellos dentro de mi propia casa. Lloré por mi esposo que ya no estaba, por los años de trabajo, por cada vez que yo dije, no pasa nada, cuando sí pasaba. Y cuando se me acabaron las lágrimas, me quedó una cosa, rabia limpia. De esa que no grita, pero empuja. Me levanté, caminé a la sala, vi las sillas vacías, vi la mesa donde antes se sentaban a comer y ahora se sentaban a repartirse mi vida, y sentí algo que no sentía desde hace mucho, determinación. No me van a volver a doblar, dije en voz baja, como si se lo dijera a la casa. Respiré hondo. Fui a mi cuarto otra vez, abrí el cajón y saqué una libreta. La puse sobre la cama, al lado de la carpeta, y ahí, con la pluma en la mano, supe que lo que venía ya no era reacción, era decisión. Dime algo. ¿Tú tienes en tu familia a alguien que te defendería de verdad si te pasara esto? Coméntame en los comentarios. ¿Quién sería esa persona? Me senté al borde de la cama y abrí la libreta como si fuera un contrato conmigo misma. La pluma pesaba menos que mis pensamientos, pero aún así la sostuve firme. Escribí arriba, en letras grandes, lo que es mío. Y empecé. Casa, local, cuentas, papeles, llaves, nombres, accesos. No quería números perfectos, quería claridad. Porque yo ya había entendido algo. Cuando la familia quiere controlarte, lo primero que hace es envolverte en confusión para que termines diciendo sí solo para que se calle el ruido. Abrí la carpeta y fui metiendo separadores. Casa, local, banco, recibos. Cada hoja que acomodaba me devolvía un poquito de aire. Me di cuenta de que mi calma no era debilidad, era orden. Y el orden también puede ser un arma cuando te quieren desarmar. Miré la puerta del cuarto. La cerradura nueva seguía ahí, brillante como una promesa. En la sala ya no había voces, ya no había risas, solo estaba mi casa. Y yo. Me levanté, fui a la cocina y tomé un vaso de agua. Lo bebí despacio, sintiendo cómo bajaba, como si estuviera apagando un fuego por dentro. Volví a la libreta. Escribí una lista corta, simple, para no olvidarlo mañana. Llevar carpeta, llevar identificación, pedir orientación, no firmar nada que no entienda, todo por escrito. Me quedé mirando esa lista como si fuera el comienzo de otra vida, la vida de una rosa que ya no pide permiso para existir. Y entonces, como si hablara con mi esposo en el aire, susurré. Perdóname si tardo, pero ya desperté. Cerré la carpeta con cuidado. La abracé. Apagué la luz y me acosté sin quitarme del todo el coraje, porque el coraje también me iba a servir de gasolina. Antes de cerrar los ojos, lo repetí en mi cabeza como una promesa clara. Mañana doy el primer paso.
A la mañana siguiente me levanté antes de que amaneciera por completo. No porque tuviera energía, sino porque no quería darme tiempo de dudar. Puse la carpeta sobre la mesa, extendí mi libreta y empecé a separar todo como si estuviera armando mi propia defensa. Casa, local, recibos, escrituras, estados de cuenta. Cualquier papel que dijera, sin discusión, lo mismo que yo sentía en el pecho. Esto lo construí yo. Cada hoja que acomodaba me devolvía un poquito de control, pero también me iba despertando una sospecha. Ellos hablaban con demasiada seguridad, como si ya hubieran movido piezas sin que yo lo notara. Abrí un sobre viejo donde guardaba estados de cuenta antiguos, de esos que uno no mira hasta que algo se rompe. Pasé páginas, fechas, números, y de pronto me quedé quieta. Ahí estaba, una cuenta bancaria que yo recordaba vagamente. Por practicidad, me dijeron hace años, para que alguien pueda ayudarte si te enfermas. Yo confié como confían las madres cuando todavía creen que la confianza es un escudo. Miré el encabezado otra vez y sentí que se me helaban los dedos. No era solo mi nombre, también aparecía Luis. No, murmuré como si decirlo bajito lo hiciera menos real. Volví a leer. Cotitular. No autorizado, no apoyo. Cotitular. Y conforme revisé los movimientos, la realidad me cayó encima como una piedra. Por esa cuenta entraban y salían depósitos del alquiler del local, pagos, transferencias pequeñas. Como si fuera normal. Como si una parte de mi dinero hubiera estado, desde hace tiempo, en manos de Luis sin que yo lo sintiera. Me recargué en la silla, apretando el borde de la mesa. No era solo que quisieran un testamento. Era que ya tenían una ventana abierta. Una ventana por donde podían meter la mano. Por eso Claudia hablaba con tanta seguridad. Por eso decían con la procuración se puede mover todo. Porque ya estaban acostumbrados a mover. Tragué saliva. Me limpié el sudor de la palma con la falda y cerré el sobre con cuidado, como si el papel pudiera morder. Está bien, dije en voz baja. Ya entendí. Volví a acomodar la carpeta. Ya no estaba solo organizando bienes. Estaba cerrando puertas. No esperé a que el sol subiera del todo. Me puse un suéter, metí los papeles más importantes en la carpeta y salí. Cada paso fuera de la casa se sentía como una declaración. Ya no iba a quedarme quieta mientras otros escribían mi vida por mí. En la defensoría me hicieron esperar un rato. Había gente con problemas distintos, pero con la misma cara de cansancio. Y ahí, sentada con mi carpeta sobre las piernas, pensé, qué fácil es que te quieran hacer sentir sola, hasta que ves cuántos están luchando por lo mismo, que los respeten. Cuando por fin me atendieron, no lloré, no exageré. Conté lo necesario, que querían ponerme un testamento listo, que usaban palabras bonitas, que me presionaban con mi edad, que habían tenido una procuración y que yo ya la había roto. La persona que me escuchó no se sorprendió. Eso me dio escalofríos. Señora Rosa, me dijo con calma, lo primero es esto. Nadie puede obligarla a firmar nada, y si alguien la presiona, eso no es familia, es abuso. Yo asentí, apretando la carpeta. ¿Y si traen el papel y me acorralan?, pregunté. ¿Y si dicen que yo estaba confundida? Me explicó sin palabras raras, directo, como lo necesitaba. Usted tiene derecho a decidir. Si no quiere firmar, no firma. Si la presionan, se levanta y se va. Y si alguien quiere hacerla quedar mal, usted se protege con algo simple. Todo por escrito, todo claro, todo con testigos cuando haga falta. Yo respiré hondo. Quiero que quede clarísimo que nadie toca nada mientras yo esté viva, dije. La persona asintió. Exactamente. Mientras usted viva, usted manda. Y si alguien intenta usar su confianza o su edad para empujarla, eso se documenta. Se deja constancia. Sentí que por fin alguien me decía lo que yo llevaba años necesitando escuchar, que mi voluntad no era un favor. ¿Y si yo quiero cambiar todo?, pregunté mirando mis manos. Si yo ya no quiero que decidan por mí, puede hacerlo, me respondió. Pero hágalo bien,
que sea su decisión, en calma, sin nadie presionándola. Que quede claro que usted entiende y que está segura. Salí de ahí con una lista simple en la cabeza: documentos, identidad, propiedades, cuentas y un pensamiento más fuerte que el miedo. Si ellos querían controlar mi final, yo iba a escribirlo con mi propia mano. Volví a casa con la carpeta más pesada, no por los papeles, sino por lo que significaban. Cerré la puerta, giré la llave y me quedé un segundo con la espalda pegada a la madera, respirando como si acabara de cruzar una línea. Me senté en la mesa y abrí todo otra vez. Revisé la cuenta conjunta donde aparecía Luis, anoté los movimientos, guardé los estados de cuenta en una sección aparte. Esa era una prueba de algo que me dolía admitir. Mi confianza había sido usada como atajo. Luego miré el espacio vacío en la libreta, como si me estuviera esperando. Ahí estaba la pregunta que yo venía esquivando desde que enviudé. ¿A quién le confío lo que construí, si los que llevan mi sangre ya me borraron en vida? No lo pensé con rabia, lo pensé con claridad. Porque la rabia se acaba, la claridad se queda. Tomé aire. Y en silencio, sin decirlo en voz alta, tomé una decisión. Una de esas decisiones que te cambian el cuerpo entero. Sentí que me temblaban un poco las manos, pero no me detuve. Volví con el profesional que me había orientado y dejé claro algo: que mi voluntad era mía, que nadie me estaba presionando, que yo entendía lo que estaba haciendo, que esto no era un capricho, era un límite. El papel llegó frente a mí, limpio, formal, con el espacio exacto donde debía quedar escrito lo que ellos querían arrancarme con prisa. Y ahí, con la pluma firme, hice el Nuevo Testamento. El nombre quedó escrito. Claro, definitivo, sin vuelta atrás. No lo voy a negar. Me dolió. Me dolió porque una madre no nace para cortar. Una madre nace para dar. Pero ese día entendí algo que me había tardado años en aceptar. Dar sin respeto es regalar tu dignidad. Firmé, respiré, y sentí una calma rara, casi como cuando cierras una herida y por fin deja de sangrar. Guardé una copia dentro de mi carpeta, bien al fondo, donde nadie pudiera verla por accidente, y otra quedó registrada donde debía quedar, protegida. Al salir, miré el cielo de Guadalajara y pensé: si lo digo antes, me van a llorar, me van a prometer, me van a querer confundir. No. Esta vez, el nombre se iba a saber solo cuando yo lo dijera, con todos sentados frente a mí, sin escapatorias, sin discursos prestados. Regresé a casa, abrí la puerta y sentí algo nuevo. Ya no era solo una abuela defendiendo su casa. Era una mujer con su decisión sellada en papel. Esa tarde no le avisé a nadie. No mandé mensajes. No dejé migajas para que siguieran el rastro. Lo que hice era mío, y por primera vez lo sentí así. Mío de verdad. Me senté en la sala con la carpeta cerrada frente a mí, como si fuera una caja fuerte. Miré alrededor, el comedor donde celebramos cumpleaños, la pared donde colgaba la foto de mi esposo, la esquina donde Luis se dormía de niño viendo televisión. Todo era familiar, y al mismo tiempo todo se sentía distinto, como si la casa también hubiera despertado. Saqué la libreta y escribí una sola línea: reunión. Necesitaba que estuvieran todos, no para pedirles nada, para que me escucharan sin poder interrumpir con rumores, ni con «por tu bien», ni con miradas de lástima. Pensé en el pretexto. Tenía que sonar normal, hasta aburrido, para que vinieran sin ponerse a la defensiva. Algo que no oliera a guerra. Tomé el teléfono y escribí el mensaje con calma, sin explicar de más. Necesito que vengan mañana a la casa. Es importante. Hay cosas que vamos a dejar claras. 6 p.m. Nada de por favor. Nada de si pueden. Si querían tratarme como invisible, iban a aprender que yo todavía podía convocarlos. Antes de enviarlo, ensayé en mi cabeza la frase que iba a decirles cuando intentaran darle vuelta a todo. Porque yo los conocía.
Claudia iba a llorar indignada, Luis iba a hacerse el ofendido, Javier iba a intentar que todo pareciera razonable. Yo necesitaba una frase que cortara la máscara sin gritar. Una frase simple, que dejara claro quién estaba viva y quién estaba inventando. La escribí en la libreta, despacio, como si la tallara. Ustedes hablaron de mi muerte, y yo hoy vengo a hablar de mi vida. Sentí un escalofrío, no de miedo, de certeza. Cerré la carpeta y la dejé en el lugar más seguro de la casa. Esa carpeta no se abría antes de tiempo. No se abría por ansiedad, no se abría para probarles nada. Se abría cuando todos estuvieran frente a mí. Miré el reloj. Mañana, a esa misma hora, se iba a acabar el teatro. Esa noche casi no cené. No porque no tuviera hambre, sino porque tenía la garganta cerrada. Me hice un té y me senté en la orilla de la cama, mirando mis manos como si fueran de otra mujer. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza seguía llena de voces. La de Claudia, diciendo, «Por tu bien». La de Luis, repitiendo, «Mamá confía en mí». La de Javier, escondiéndose detrás de, «Yo no quiero pleitos». Y encima de todas, esa frase que me partió el alma, «Cuando ella ya no esté». Me acosté y miré el techo. Pensé en mi esposo, en cómo me habría mirado si me viera ahora. Yo siempre fui la que apaciguaba, la que arreglaba, la que ponía paz aunque me costara a mí. Pero esa paz ya me salía carísima. Me levanté y caminé hasta donde estaba guardada la carpeta. No la abrí. No necesitaba verla para saber lo que había adentro. Solo la toqué, como quien toca una puerta cerrada con llave. Sentí miedo, sí. Miedo de que mañana me gritaran, miedo de que me llamaran cruel, miedo de que intentaran voltear la historia y hacerme quedar como una vieja caprichosa. Pero por debajo del miedo había otra cosa más fuerte, cansancio de ser la que siempre cede. Me senté otra vez, cerré los ojos y repasé, uno por uno, los pasos que ya había dado. Las cerraduras, los accesos cancelados, la ayuda cortada, el silencio que por fin me pertenecía. Y me hice una promesa, lenta, firme, como si la escribiera dentro del pecho. Mañana no vengo a pedirles que me entiendan, vengo a decirles cómo va a ser. Apagué la luz, me acosté sin buscar comodidad. A veces, dormir es un lujo cuando estás a punto de cambiar tu vida. Justo antes de que el sueño me alcanzara, lo pensé sin temblar, como sentencia. Que vengan. Hoy se acaba. A las 6 en punto escuché el timbre. No corrí. No me acomodé la blusa con nervios. Solo respiré y caminé hacia la puerta como dueña de mi propio paso. Cuando abrí, ahí estaban. Luis adelante, con esa cara de «vamos a arreglar esto». Claudia a su lado, bien peinada, con una carpeta delgada como si viniera a una reunión donde ella manda. Javier detrás, mirando el celular, como si esto fuera una pérdida de tiempo. «Mamá», dijo Luis, entrando primero sin esperar invitación. «Ya, vamos a hablar bien». Claudia pasó detrás de él, mirando alrededor como si revisara el terreno. Se fue directo a la mesa del comedor y puso su carpeta encima, como marcando territorio. «A ver, Rosa», dijo, sin sentarse todavía. «Vamos a hacer esto rápido. Ya hablamos con nadie», pensé, pero no lo dije todavía. Javier se sentó de lado, con los brazos cruzados. «Estoy aquí porque me llamaste», dijo. «No hagamos drama». Claudia abrió su carpeta y sacó un papel, como si la escena estuviera ensayada. Me miró con una sonrisa que ya no era dulce. Era una sonrisa de «aquí se firma». «Mira, suegra», empezó, «es lo mejor, para evitar problemas después. No tienes que entender todo, solo...». Yo levanté la mano. No fuerte, solo lo suficiente para detener el aire. «Siéntense», dije. Luis se sentó a medias. Claudia tardó un segundo, como si no aceptara que yo diera instrucciones en mi propia casa. Javier rodó los ojos, pero se acomodó en la silla. Yo no me senté todavía. Me quedé de pie, al lado de la mesa, con mi carpeta gruesa en los brazos. La misma que ellos habían visto aquella noche. La misma que no habían podido abrir.
Claudia intentó tomar el mando de nuevo. Rosa, lo que pasó con las cerraduras y el dinero fue una exageración. Tú te alteraste. Nosotros solo queremos orden. Ya estás grande y... No me digas ya estás grande en mi casa. La corté sin gritar. Luis levantó las manos buscando ser el mediador. Mamá, calma. Claudia solo dice que no te conviene estar peleando. Al final somos familia. Familia, repetí mirándolo, no es el que me borra para repartirse lo mío. Claudia apretó los labios y volvió a señalar el papel que había traído, impaciente. Bueno, firma esto y se acaba el problema. Yo apoyé mi carpeta sobre la mesa, despacio. No la abrí. Solo la dejé ahí, pesada, como una verdad esperando. Y entonces, por primera vez, vi en sus caras que algo se movía, esa duda de ¿qué trae? Yo los miré uno por uno y dije, con una calma que les dolió más que cualquier grito, hoy no se firma nada de ustedes. Claudia soltó una risa corta, como si yo hubiera contado un chiste. ¿Cómo que no?, dijo, inclinándose hacia el papel. Rosa, esto es para tu tranquilidad. Ya está todo listo. Solo es tu firma. Yo me senté por fin, no porque me sintiera menos, sino porque quería mirarlos desde la misma altura, y que aún así entendieran quién estaba al mando. Tu tranquilidad no es mi tranquilidad, respondí. Y mi firma no es un sello que ustedes se prestan. Luis intentó entrar con voz suave. Mamá, no te pongas así. Si no quieres firmar eso, vemos otra cosa, pero... Tienes que entender que después puede haber pleitos. Nosotros solo... Ya basta con después. Lo corté. Ustedes viven hablando de mí después, porque así les conviene. Javier se movió en la silla, molesto. Mamá, no hagas esto más grande. Si no quieres firmar, no firmes. Pero entonces, ¿para qué nos llamaste? Yo lo miré con calma. Porque esto no se trata de si firmo o no firmo su papel. Se trata de que ustedes creyeron que podían decidir por mí, y eso se acabó. Claudia abrió las manos, teatral. Nadie decidió por ti. Solo te estamos ayudando. A tu edad, le clavé la mirada. No vuelvas a usar mi edad como un arma. Claudia apretó la boca y cambió de estrategia, más fría. Bueno, entonces dinos qué quieres. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque tampoco puedes dejar esto al aire. La casa, el local, todo. ¿Algún día? Sí, dije. Algún día. Pero ese día no lo deciden ustedes. Me incliné un poco hacia adelante y puse la palma sobre mi carpeta, todavía cerrada. Y para que no se queden con dudas, ya está todo hecho, pero a mi manera. Luis se quedó inmóvil. ¿Cómo que...? Ya está hecho. Javier alzó las cejas, por primera vez prestando atención de verdad. Claudia intentó disimular, pero se le tensó la mandíbula. Rosa, no puedes hacer cosas a escondidas, dijo, y ahí salió su miedo verdadero. Esos temas se hablan en familia. Yo sonreí apenas. ¿En familia? ¿Como los escuché hablar de mi muerte detrás de una puerta? Nadie respondió. Dejé que el silencio cayera como una losa. Después me enderecé y hablé despacio, para que cada palabra les entrara sin prisa. Los cité aquí para que entiendan una cosa. Mi vida no se reparte en mi ausencia, ni se negocia en mi presencia, y hoy van a escuchar mis decisiones completas. Claudia tragó saliva. Luis abrió la boca, pero no le salió nada. Javier miró mi carpeta como si por fin entendiera que ahí estaba la verdadera mesa de negociación, y que ya no era suya. Respiré hondo antes de decirlo. No porque dudara, sino porque sabía que, después de esa frase, nada iba a volver a su lugar. El Nuevo Testamento ya está hecho, dije. Firmado, registrado, legal. Luis se llevó las manos a las rodillas, como si le faltara aire. ¿Qué? Balbuceó. ¿Cómo que ya? Claudia se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Rosa, eso no puede ser cierto, dijo rápido. Nadie te asesora así nada más.
Además, esas decisiones se hablan, se consensúan. No, respondí, se respetan. Javier frunció el ceño. ¿Y a quién se lo dejaste?, preguntó directo. Porque supongo que no vas a hacer una locura. Yo abrí mi carpeta por primera vez. No saqué todos los papeles, solo uno, el suficiente. Lo dejé a quien me vio viva, dije, a quien me defendió cuando ustedes me estaban enterrando con palabras. Claudia negó con la cabeza nerviosa. Rosa, no hagas esto, no por enojo, no por un malentendido. Luis me miró, con los ojos húmedos. Mamá, dime que no es cierto. Dime que no nos vas a quitar todo. Yo levanté el papel sin entregarlo. El legado principal queda para Mariana. El nombre cayó como un golpe seco sobre la mesa. Luis se quedó congelado. ¿Mariana?, repitió. ¿La hija de Javier? Javier se enderezó de golpe. ¿Qué?, dijo. ¿De qué estás hablando? Claudia fue la primera en reaccionar con rabia. Esto es una locura, explotó. Esa muchacha ni vive aquí, ni siquiera es parte del día a día. Precisamente, respondí. No estaba aquí repartiendo lo que no era suyo. Luis se levantó de la silla. Mamá, dijo, desesperado. ¿Nos estás castigando? ¿Por un error? No, contesté. Estoy eligiendo. Javier me miró como si me viera por primera vez. ¿De verdad hiciste esto?, preguntó más bajo. ¿De verdad nos dejaste fuera? Me dejaron fuera ustedes primero, dije. De su conversación, de sus planes, de su respeto. Claudia apretó los puños. Esto no se queda así. Yo la miré, tranquila. Sí, así se queda. Y en ese momento entendieron. No porque quisieran, sino porque ya no había nada que discutir. Y ahora dime tú, ¿tú excluirías a tus hijos de la herencia si te hicieron esto? ¿Crees que actué bien? Comenta aquí. El aire se puso espeso. Luis caminaba de un lado a otro, como si el piso le quemara. Claudia se quedó de pie, rígida, con la mirada clavada en mi carpeta como si quisiera arrancarla de la mesa. Y Javier estaba sentado, pero ya no estaba lejos. Por primera vez estaba ahí, con todo el peso. «Mamá», dijo Luis, y la voz se le quebró. «No puedes hacer esto. Yo te he ayudado». Yo lo miré con tristeza, sí, pero no cedí. «Me ayudaste cuando te convenía», respondí. «Y cuando te convenía, me llamabas mamá. Pero cuando pensabas que yo no escuchaba, me convertiste en ella». Javier tragó saliva. «Yo no hablé de tu muerte así», murmuró, buscando salvarse. «No, Javier», dije. «Tú hiciste algo peor. Te sentaste y dejaste que hablaran. Tu silencio fue tu voto». Claudia soltó una risa amarga. «Qué fácil culparnos», escupió. «Tú estás dolida y por eso estás haciendo un show. Nadie te quiso quitar nada. Solo queríamos ordenar». «¿Ordenar?», repetí. «¿Ordenar qué? ¿Mi casa? ¿Mi dinero? ¿Mi voluntad?» Claudia señaló el papel que ella había traído, el testamento listo. «Eso era para evitar problemas, para que no te manipulen otros, para que no venga gente de fuera a meterte ideas». Yo me incliné un poco hacia ella, sin perder la calma. «¿Gente de fuera?», dije. «¿Así le llamas a mi dignidad?». Luis se acercó a la mesa desesperado. «Mamá, por favor, dime qué quieres. ¿Quieres que pidamos perdón? Lo pedimos. ¿Quieres que Claudia se disculpe?» «Se disculpa, pero no nos dejes sin nada». Ahí estaba. No me pedían perdón por haberme faltado el respeto. Me pedían perdón por haber perdido el control. «Luis», dije despacio, «el perdón no se compra con miedo». Javier se levantó por fin, y lo vi pálido. «¿Mariana te metió esto en la cabeza?», preguntó, y en su voz había culpa disfrazada. Yo negué. «Mariana no me metió nada. Mariana me recordó algo que ustedes olvidaron, que yo sigo viva». Claudia apretó la mandíbula. «¿Y por qué ella sí y tus hijos no?», dijo, con veneno. «¿Qué hizo? ¿Una llamada? ¿Eso vale más que años?». Yo la miré directo.
Sí, respondí, porque esa llamada no fue para cobrarme, fue para defenderme. Javier bajó la mirada, y ahí, por primera vez, se le cayó la máscara. No era enojo, era vergüenza. La regué, susurró. Yo pensé que era organizar, no esto. Esto, dije, era enterrarme en vida. Y yo no nací para eso. La sala quedó en silencio otra vez, pero ahora era un silencio distinto. Ya no era el silencio de vamos a convencerla. Era el silencio de ya lo hizo. Y yo respiré. Porque mi parte más difícil no era firmar un papel. Era decirles la verdad en la cara sin temblar. Luis se dejó caer en la silla como si le hubieran quitado el aire. Claudia seguía de pie, con el cuerpo tenso, buscando la forma de recuperar algo, lo que fuera. Javier no sabía dónde poner los ojos. Yo abrí mi carpeta un poco más, no para humillarlos, sino para que entendieran que esto ya no era discusión. Esto no es un arrebato, dije. Es un límite escrito, y también es una consecuencia. Claudia chasqueó la lengua, furiosa. ¿Consecuencia de qué? ¿De hablar? ¿De preocuparnos? Yo levanté un papel y lo dejé sobre la mesa, sin soltarlo del todo. De planear mi vida como si yo ya no respirara, respondí. De querer que firmara un testamento listo para ustedes. De usar una procuración para mover cosas y luego fingir que era ayuda. Luis se inclinó, desesperado. Mamá, pero si cambiaste cerraduras, si cortaste apoyos, ya, ¿no? Ya entendimos, no tienes que llevarlo hasta el final. Yo lo miré con calma. ¿Hasta el final? Repetí. Luis, ustedes empezaron esto creyendo que el final ya era suyo. Javier tragó saliva. ¿Qué pasa con nosotros entonces? Preguntó, y por primera vez sonó más humano que orgulloso. Pasa lo mismo que conmigo, dije. Límites. Claudia dio un paso hacia la mesa, como si quisiera negociar. A ver, Rosa, podemos arreglarlo. Si te molestó la forma, pedimos disculpas. Pero no nos puedes dejar afuera. Piénsalo. Somos tus hijos. Nosotros también merecemos. Ahí estaba la palabra. Merecemos. Como si la herencia fuera sueldo. Como si mi vida fuera una caja que se reparte por antigüedad. No se merece lo que se quiere tomar, respondí. Se merece lo que se respeta. Luis apretó los puños. Mamá, dime qué quieres para que todo vuelva como antes. Yo negué despacio. Antes yo daba y ustedes tomaban. Eso no vuelve. Claudia cambió de táctica, más suave, venenosa. ¿Y si Mariana te falla? ¿Y si luego te deja sola? ¿Vas a quedar mal con todos por una llamada? Yo la miré sin parpadear. La diferencia es que Mariana me vio como persona. Ustedes me vieron como firma. Luis, ya sin control, soltó. Pues entonces, danos aunque sea algo, un porcentaje, algo justo. Yo sentí el impulso de llorar y lo dejé pasar, porque ya no era tiempo de lágrimas. Lo justo era que me respetaran antes de contar mi muerte, dije. Claudia se inclinó apretando los dientes. ¿Qué condiciones pusiste?, preguntó, intentando recuperar poder con detalles. ¿Qué nos dejaste? ¿Qué nos toca? Yo cerré la carpeta con un golpe suave, definitivo. Lo que les toca ahora es aprender a vivir sin controlar lo que no es suyo. Y vi cómo Claudia se quedó sin palabras, porque por primera vez su guión no servía. Claudia respiró hondo, como si se obligara a no gritar. Luis tenía la cara roja. Javier parecía cansado de repente, pero no de mí, de él mismo. Yo me puse de pie y tomé la carpeta. La abrí solo lo necesario y saqué una hoja, una sola, la más importante. No era para convencerlos, era para cerrar el capítulo con un candado. Ustedes querían un papel para que yo firmara su testamento, dije. Pues aquí está el único papel que vale. Luis se lanzó hacia adelante, como si quisiera ver el nombre. Yo lo detuve con una mirada y un paso atrás. No lo iba a dejar tocar nada. No, dije. Esto no se manosea.
Claudia soltó una risa nerviosa. Ay, Rosa, no puedes venir a presumirnos un papel. Al final, somos familia, siempre se arregla. Yo asentí despacio, como si estuviera de acuerdo, y luego la rematé con calma. Sí, se arregla, pero no como ustedes querían. Puse el documento sobre la mesa, del lado mío, y lo señalé sin soltarlo. Aquí quedó escrito, aquí quedó firmado, y aquí quedó registrado. No es un capricho, no es un enojo, es mi voluntad. Luis tragó saliva. Mamá, por favor, dime que esto se puede cambiar. Yo lo miré con una tristeza que no me ablandó. Se puede cambiar una pelea, se puede cambiar un tono, pero lo que ustedes hicieron no se borra. Javier dio un paso hacia mí, con la voz más baja. Mamá, yo me equivoqué. No pensé que iba a llegar a esto. Yo asentí, sin regalarle el perdón fácil. Llegó a esto porque nadie me defendió cuando todavía era fácil, dije. Y porque ustedes confundieron mi paciencia con permiso. Claudia apretó los dientes, ya sin máscara. ¿Y qué ganaste con esto?, escupió. ¿Sentirte poderosa? Yo la miré, tranquila, y respondí la verdad. Gané paz, gané mi nombre, gané volver a ser dueña de mi vida. Tomé la hoja, la guardé de nuevo en la carpeta y la cerré con el broche, como quien cierra una caja fuerte. Y ahora escuchen bien, dije, mirando a los tres. Lo que ustedes hacían a escondidas ya se acabó. Mis accesos se quedaron cancelados, mis llaves cambiadas, mi dinero protegido y mi herencia ya no es un juego. Me acerqué a la puerta y la abrí. No los corrí a gritos, no los insulté, solo abrí la puerta, dejando el mensaje claro. La reunión terminó cuando mi verdad terminó de caerles encima. Luis se quedó quieto, como niño perdido. Mamá, yo lo miré una última vez. Cuando aprendan a respetarme en vida, hablamos. Mientras tanto, no vuelvan a contarme como si ya estuviera muerta. Claudia pasó primero, apretando la bolsa. Javier salió en silencio. Luis fue el último, volteando como si esperara que yo lo llamara de regreso. No lo hice. Cerré la puerta con llave, y en ese clic sentí, por fin, que todo eso se cerraba. Aquello que ellos empezaron creyendo que era inevitable, terminó siendo mi decisión. Se les acabó el jueguito. Los primeros días después de esa reunión, mi casa se sintió distinta, como si el aire hubiera vuelto a ser mío. Ya no escuchaba pasos ajenos entrando con confianza, ya no escuchaba el «¿Dónde está la llave?», como si yo debiera explicaciones. Ahora, cuando se cerraba la puerta, el silencio no dolía. Descansaba. Volvía a hacer cosas pequeñas que había dejado de hacer sin darme cuenta. Regar mis plantas sin prisa, poner música bajita mientras barría, tomarme mi café en la mesa sin mirar el teléfono cada 5 minutos, esperando otro consejo disfrazado de regaño. Mariana me llamaba seguido, no para preguntar por dinero, no para meterme miedo. Me llamaba para preguntarme cómo amanecí, si ya comí, si dormí bien. Y yo, que tantas veces fui fuerte para todos, me sorprendí sintiéndome acompañada con algo tan simple como una voz que no me quiere usar. Una tarde vino a visitarme. No llegó con cara de «te vengo a salvar». Llegó con respeto. Se sentó conmigo en la sala, vio mis fotos, me escuchó hablar de mi esposo y de mis años de trabajo. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no sentí que tenía que justificar mi existencia. Esa noche me acosté temprano. Apagué la luz, escuché la cerradura nueva hacer clic y sentí algo que no sentía desde hacía mucho: seguridad. Dormí de corrido, sin sobresaltos, sin imaginarme voces detrás de puertas, sin miedo a que alguien tocara mis papeles mientras yo dormía. Y al despertar, me salió una sonrisa chiquita, sincera, no porque todo fuera perfecto, sino porque por fin podía respirar en mi propia vida. Con mis hijos, las cosas no quedaron bonitas, quedaron claras. Los primeros días, Luis mandó mensajes largos, llenos de mamá y de lágrimas escritas. Un día decía que me amaba, al otro día decía que yo lo estaba destruyendo.
Claudia no me escribió para preguntar cómo estaba, me escribió para recordarme lo que, según ella, me iba a arrepentir. Javier tardó más. Javier siempre tarda. Pero su silencio ya no me dolía igual, porque yo también aprendí a guardar distancia cuando la distancia es necesaria. Yo puse límites simples, sin discursos eternos. Si me llamaban para gritar, colgaba. Si me llamaban para manipular, decía, no voy a hablar así. Si querían hablar con respeto, entonces sí, escuchaba. Y pasó algo curioso. Cuando dejé de responder al drama, el drama empezó a quedarse sin gasolina. Una tarde, semanas después, Luis vino a mi puerta. No con Claudia, solo. Tocó como se toca cuando uno no está seguro de si lo van a dejar entrar. Abrí apenas. Mamá, dijo, y no traía enojo. Traía cansancio. Solo quería saber si estás bien. Yo lo miré un segundo largo. No le abrí la casa completa. No le di la confianza vieja de pasa como si nada, pero tampoco le cerré la puerta en la cara. Estoy bien, le respondí, y me va a ir mejor si me respetan. Luis bajó la mirada. Yo me dejé llevar, murmuró. Claudia decía que era lo mejor, y yo, Luis, lo corté sin dureza. Ya no quiero lo mejor de otros, quiero lo correcto para mí. Asintió, despacio. No me pidió perdón perfecto. No hubo película. Solo se quedó callado, como entendiendo por primera vez que mi vida no era un plan familiar. ¿Puedo venir otro día?, preguntó. Yo respiré. Si vienes con respeto, sí, siempre. Si vienes a discutir mi decisión, no. Y él se fue sin pelear. Ese gesto no arregló todo, pero me dejó una señal. Cuando pones límites de verdad, algunos se van y otros empiezan, al fin, a pensar. Con el tiempo entendí algo que me cambió por dentro. No era la herencia lo que más les dolía, era perder el control que creían tener sobre mí. Porque cuando una abuela se vuelve útil, muchos la aplauden. Cuando una abuela pone límites, muchos la llaman difícil. Yo también tuve miedo de quedar como la mala. Me lo metieron en la cabeza durante años, que una madre buena aguanta, que una suegra buena se calla, que una mujer mayor debe dar gracias y no hacer olas. Pero esa idea es una trampa que te va apagando hasta que un día te escuchas a ti misma pidiendo permiso para respirar. Y yo no nací para eso. Si estás escuchando esta historia y sientes un nudo en el pecho, quiero decirte algo con toda mi fuerza. Nadie tiene derecho a repartirte mientras sigues viva. Nadie tiene derecho a hablar de tu muerte como si fuera un plan de negocios. Nadie tiene derecho a convertir tu edad en una excusa para quitarte la voz. Lo que construiste, tu casa, tu trabajo, tu esfuerzo, no es de la familia, porque sí, es tuyo. Y el amor verdadero no te apura, no te presiona, no te amenaza con culpa. El amor verdadero te cuida con respeto. A veces, proteger tu legado no es firmar un papel. Es mirarte al espejo y recordar quién eres. Es aprender a decir no sin pedir perdón. Es poner límites aunque te tiemblen las manos, porque del otro lado está tu paz. Yo aprendí tarde, sí, pero aprendí. Y si yo pude levantarme a los 72, tú también puedes levantarte hoy. Si esta historia te dio fuerza, dale like, suscríbete y cuéntame. ¿Qué harías tú para que nadie te borre en vida?